doctrinas bíblicas que nosotros hemos estudiado aquí en esta iglesia. Así es que este es un proyecto un poco ambicioso, pero creemos que para Dios no hay nada imposible y es una forma de divulgar la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que les pedimos sus oraciones para que esto pueda llevarse a cabo. Muy bien, entonces habiendo dado estos anuncios, vamos a empezar con nuestro tema. Estamos en Lucas capítulo número 22. Recuérdense que venimos estudiando todo el Evangelio de Lucas y ya hemos llegado al capítulo 22. Y la semana pasada, ¿se recuerdan en dónde dejamos a Jesús? ¿Dónde dejamos a Jesús la semana pasada? Lo dejamos en el aposento alto. ¿Se recuerdan? ¿Aló, hermanos? ¿Están despiertos? Estaba en el aposento alto. ¿Y qué estaba haciendo él ahí? ¿Cómo? Celebrando la Pascua. Perdón si me pasaba por alto. Bienvenida, hermana Amparito. Ya está con nosotros después de algunos meses de estar fuera visitando a su familia. Bienvenida, hermana Amparito. Ya la bendiga. Amén. El Señor ha llegado al aposento alto después de haberle dado indicaciones a sus discípulos. Entró al aposento, se sentó y pronunció unas palabras que yo les decía que para mí eran muy importantes y creo que para todos, y están en el versículo número 15, y dice Lucas: y les dijo: cuánto he deseado con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, él había estado celebrando las Pascuas en su ministerio, ahora está celebrando la última Pascua, previo a unas escasas horas de ir a la cruz, pero les dice esas palabras: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía lo que le venía, era muy fuerte, y les hace ver que no la va a volver a tomar, sino que hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces vamos a ver, vamos a adelantarnos un poco para entrar. Son las palabras que dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y vimos que esas palabras eran bien importantes, no solo por las palabras, sino por el acontecimiento que iba a ocurrir. Que él, al ir a la cruz, lo que iba a conseguir era que los juicios de Dios no cayeran sobre nosotros. Y era una similitud a lo que había pasado en Egipto cuando se sacrificó al cordero. Se recuerdan que hablamos, y que ese sacrificio del cordero en Egipto, cuando los judíos salieron de la esclavitud, representó que esa sangre que la pusieron en los dinteles de las puertas era para que los judíos no perdieran a sus primogénitos, porque el ángel de la muerte iba a pasar esa noche, y donde no estuviera la sangre se iban a matar a todos los primogénitos. Pues eso pasó en Egipto. Pero ahora, cuando el Señor dice que ha deseado comer esa Pascua con ellos, es porque en ese sacrificio que él iba a hacer, lo que iba a lograr era que los juicios de Dios que vienen, que nosotros lo conocemos de acuerdo con el libro de Apocalipsis, los 21 juicios, no cayeran sobre nosotros. Por eso es que él deseaba comer esta Pascua con ellos antes que padeciera. Y vemos que la primera Pascua conmemoraba cabalmente eso que hablábamos de la salida de Egipto, pero la última Pascua simbolizaba la obra de Jesús en la cruz. Como el Cordero de Dios sin mancha, derramaría su sangre a fin de salvar a los suyos del juicio o de los juicios y de la muerte por el pecado. Eso era lo que iba a lograr él con ir a la cruz en ese momento. Mientras se reclina en la mesa, porque ya está ahí en el aposento alto, Jesús les dice: el alma de Jesús está sobrecargada con una profunda emoción. Estas palabras son preservadas por Lucas solamente, los otros evangelistas no lo mencionan. Y él dice: he deseado con ansias, o podría decirse: cómo me angustio,
¿verdad? No solamente comer esta Pascua, sino hacerlo con vosotros. ¿No es esto que recordemos Juan 13:1, cuando él dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin de la era, que es cuando nosotros vamos a hacer en este periodo que nos corresponde de acuerdo a la escatología, que la iglesia sea levantada y seamos excluidos de los 21 juicios que van a caer sobre la tierra. Esta fue la última Pascua. En esta ocasión Jesús y sus apóstoles participaron de dos cenas: la fiesta de la Pascua y la institución de la Santa Cena. Él consigue estos dos objetivos esa noche que él está allí en el aposento alto. Y aquí es donde le dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Quiere decir que en el reino de Dios se va a celebrar otra cena. Y el Apocalipsis nos aclara de cuándo va a suceder esto. Y Juan nos dice, vamos a verlo ahorita, que antes de padecer, pero el Señor comprendía que este sufrimiento no sería el fin, sería el medio de alcanzar la gloria para sus discípulos y para sí mismo. Pero inmediatamente agrega, no volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto es, no volveré a comerla de nuevo hasta que su sentido típico y simbólico se cumpla plenamente en el cielo nuevo y en la tierra nueva. En el cielo nuevo y la tierra nueva, ahí vamos a comer la siguiente Pascua. Es ahí donde ellos finalmente habrán sido completamente redimidos. Es ahí también que la comunión entre Él y los redimidos habrá sido perfeccionada. O sea, la redención va a ser finalmente perfeccionada. Y eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 3:21, que lo vemos a continuación de esta presentación aquí. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto está ocurriendo en el cielo. Los ángeles están diciendo estas palabras. Y el versículo 8 dice, y a ella, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. A la cena. Eso fue lo que él les dijo ahí. Cuánto me angustio, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, pero no la volveré a comer hasta en el reino. Y aquí nos la aclara Juan, el teólogo, diciendo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Creamos o no creamos, es lo que el Señor determinó y es lo que va a ocurrir. Y debemos de estar preparados para ese día. Nosotros nunca hemos comido una Pascua. Hemos comido la Santa Cena, hemos tomado la Santa Cena. Pero en este día vamos a comer la Pascua juntamente con el Señor. Y será el Señor mismo quien nos va a servir esa cena. Y nos llama bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí vamos a estar. Entonces, Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, estamos a las puertas del cumplimiento de todas estas profecías que nos enseñan que pronto, cuando menos lo pensemos, estaremos en la presencia de Dios. Será un día trascendental, será el mejor momento que nos pueda ocurrir dentro de nuestra vida cristiana, estar en la misma presencia de Dios. Bueno, entonces el versículo 17, estando el Señor ya ahí en el aposento alto, tomando la cena y la Pascua, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Estaban los 12 discípulos. Estaba el Señor en la parte alta del aposento alto. Él está reclinado en la mesa. Ahora toma la copa y lo que primero hace es dar gracias.
Dice, dio gracias y le dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Es natural suponer que la copa aquí mencionada es la primera copa. ¿Se recuerdan que hablamos que la tradición judía celebraba la Pascua tomando 4 copas de vino? Esta era la primera, la que seguía a la oración de invocación. Notemos que la acción de gracias que precede al acto de beber el vino, al dar la orden de distribuir el contenido de la copa entre todos los presentes, Jesús, actuando como anfitrión, enfatiza la unidad que existe entre todos los participantes y es experimentada por ellos. Aquí se estaba cumpliendo lo que decía el Salmo, lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, aunque no todos estaban en el mismo sentir, porque había uno de los discípulos que no estaba en el mismo sentir del resto de los discípulos. Jesús lo que está diciendo es, está por terminar nuestra comunión aquí, será renovada gloriosamente en el reino venidero, el reino de luz y amor, el reino de triunfo y alabanza, y esto a través de toda la eternidad. Aquí la Pascua pasa a ser la cena del Señor, y entonces Jesús instituye el nuevo sacramento que iba a sustituir al antiguo sacramento. O sea, la Santa Cena iba a sustituir a la Pascua. Y vamos a ver algunos aspectos bien interesantes. Pero vemos que él está dando gracias por la copa. En el 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, el reino de Dios va a venir. Todos sabemos que al momento de que la iglesia sea levantada, da inicio al cumplimiento de la semana número 70 de la profecía de Daniel. En esa semana 70 es cuando Juan, el teólogo, nos dice en el Apocalipsis que se van a derramar 21 juicios sobre esta tierra. Y será casi el final de este mundo, porque morirán millones de personas en esa semana. Y él dice que entonces no va a beber más de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El reino de Dios va a venir al final de la semana número 70. Cuando él venga al final de la semana número 70, lo primero que va a hacer es vencer a los enemigos de Israel que se habrán levantado en guerra contra Israel, lo que conocemos como la guerra del Armagedón. El Señor va a destruir a toda esa gente. Por eso es que en el capítulo 19 de Lucas aparece que un ángel está invitando a todas las aves del cielo a comparecer a una cena donde habrá carne de capitanes, de reyes, de gente libre, de gente pobre, de toda clase. Porque será una mortandad tan grande, tan alta, que las aves carroñeras no se darán abasto para tanto cadáver que quedará tirado por el desierto. Pero él dice que en ese tiempo, cuando se establezca el reino de Dios, hasta entonces va a volver a tomar del jugo de la vid, de la copa por la cual él está dando gracias. Luego dice que tomó el pan y dio gracias. Nuevamente, mire, dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, el objetivo principal de celebrarla es recordar la muerte y el sufrimiento del Señor. Básicamente eso es lo que debemos de celebrar, recordar al Señor en ese sacrificio, aunque también celebramos y recordamos su resurrección. Pero en este momento la Pascua iba a servir iba a representar el sacrificio que él iba a hacer en la cruz, dando su cuerpo y su sangre. Y entonces cambia de la Pascua a la cena, y entonces tomó la copa y tomó el pan y les dijo a los discípulos que esto lo hicieran en memoria de él.
El 22:20 nos dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Y aquí había tomado la copa. Es otra copa. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí establece la nueva dispensación. Se termina la dispensación de la ley para dar inicio a la dispensación de la gracia. Se termina el pacto antiguo y da inicio a un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es en el que estamos el día de hoy. ¿Usted sabe en qué consiste el nuevo pacto? Ya estamos dentro de ese pacto. Un pacto lo que señala son las condiciones de relación que Dios establece para con el hombre. En el antiguo pacto se habían dado no solamente los 10 mandamientos de la ley de Moisés, sino que habían 613 mandamientos adicionales. Y ese fue el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Pero ahora está haciendo un nuevo pacto, no solo con Israel, sino que con los gentiles. Y entonces debemos de saber en qué consiste ese nuevo pacto. Porque podríamos ser hallados transgrediendo algunos de los mandamientos que Él estableció en este nuevo pacto. En el antiguo pacto, la ley estaba dada en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, la ley ya no está en tablas de piedra, la ley está dentro de nosotros. Nadie va a poder ignorar la ley de Dios porque Dios la ha escrito en nuestros corazones. De manera que todos estamos conscientes en qué consisten esos mandamientos. Al vincular históricamente en forma tan íntima la Pascua y la Cena del Señor, Jesús también dejó claro que lo que era esencial en la primera no se perdió en la segunda Pascua o en la segunda, en la Santa Cena. Ambas indican hacia Él. Él es el único y todo suficiente sacrificio para los pecados de su pueblo. La Pascua señalaba hacia adelante, hacia Cristo. Hacia ahí señalaba la Pascua. Dice a Él mismo. Pero la cena señala hacia atrás. Nosotros retrocedemos 2000 años y vemos hacia atrás que ahí en la cruz, en el Calvario, el Señor dio su vida por nosotros y nos salvó. Pero los judíos de aquel tiempo miraban hacia adelante esperando el sacrificio del Señor. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero ¿por qué habla de un nuevo pacto? Si dice, no nos enseñan claramente pasajes tales como Romanos 4:16, Gálatas 3:8, 9 y 29, que el antiguo pacto, el que fue hecho con Abraham, el padre de todos nosotros, aún está vigente. Está vigente el antiguo pacto. ¿Para quiénes? Para los judíos. Porque para nosotros es el primer pacto. Los judíos siguen con vigencia en ese antiguo pacto porque fue un pacto eterno que el Señor hizo con la nación de Israel. Por eso es que vemos que los israelitas están con el propósito de levantar, de construir de nuevo el templo en Jerusalén. Y cuando levanten el templo, procederán de acuerdo a la ley de Moisés a presentar los sacrificios que estaban establecidos. Pero para ellos, no para la iglesia, no para los gentiles. Entonces, ese pacto antiguo está vigente para los judíos, pero para nosotros hay un nuevo pacto, que para ellos también es un nuevo pacto, para los judíos cristianos. Lo nuevo consiste en esto, que para el creyente en la nueva dispensación, la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino en sus corazones, habiendo sido derramado el Espíritu Santo en aquellos corazones. Segundo, que el pacto ya no es casi exclusivamente entre Dios y el pueblo de Israel, sino entre Dios y todos los creyentes, sin consideración de raza ni nacionalidad. Y eso lo encontramos en Romanos 10,
del 12 y 13. Y sé, el nuevo pacto en mi sangre derramada por vosotros nos lleva a ver lo que dice Hebreos 9:22 y Efesios 1:7. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, era necesario que el Señor fuera a la cruz y derramara su sangre para que nosotros pudiéramos ser redimidos del pecado. De otra manera, no se hubiera podido que el hombre se salvara de los juicios que están por llegar a esta tierra. 21. Luego que han tomado la cena, el Señor se dirige a los discípulos y les dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Después de tantos días de que el Señor había observado a Judas corriendo de un lado hacia otro, y que el Señor sabía exactamente cuál era lo que a él le preocupaba, ahora lo va a poner en evidencia en este momento, porque está a punto de terminar su vida física en ese momento. Entonces dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Y en el 22 le dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. No según los principales sacerdotes, no según los fariseos, no según el Sanedrín, no según los escribas, no según el hombre, sino según lo que está determinado. O sea, ya el Señor había determinado lo que debía de ocurrir. Pero hace una advertencia, dice: pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y vamos a ver que ni la predestinación elimina en el hombre su propia responsabilidad en sus actos en cuanto a su relación con Dios, nuestra relación con Dios. No los elimina, seguimos siendo responsables. Y aquí lo dice el Señor: ay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús, aquel que a través del camino de la humillación alcanza la glorificación, y que de hecho ha sido glorioso desde el principio, vive en la tierra, sufre y muere, no como víctima de las circunstancias, sino como ha sido decretado o como ha sido anunciado por los profetas. Estaba profetizado, y podemos ir a ver Isaías 53, y ahí está toda la profecía de cómo sería el proceso del sacrificio del Señor. Entonces, esa profecía se iba a cumplir al día siguiente, y es lo que el Señor decía ahí, que él iba a enfrentar la muerte, no por voluntad del hombre, sino porque así estaba determinado. O sea, como ha sido anunciado por los profetas y establecido en el decreto eterno de Dios. Esta muerte no significa el triunfo de sus enemigos, de ninguna manera. No estaban triunfando, sino más bien lo que significa la realización del plan soberano y siempre victorioso de la gracia de Dios. Eso es lo que significa. Uno puede pensar que los romanos, que los judíos, que la religión, y pensar muchas cosas. Pero el trasfondo de todo esto es que había una profecía, varias profecías, y esa profecía se tenía que cumplir. Sin embargo, las personas no escaparán de su responsabilidad por el acto que cometieron en contra del Señor. Tendrán que sufrirlo. Por eso dice: ay de aquel hombre por quien es entregado. Al mencionar estas palabras, eso despierta en los discípulos una inquietud, una preocupación, y entonces dice que ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Yo digo, ¿cómo es posible que los discípulos todos hayan tenido la duda de que si ellos serían los que habrían de cumplir con entregar al Señor a ese sacrificio? Si ellos no estaban involucrados en las pláticas que Judas estaba llevando a cabo con la clase sacerdotal. Sin embargo, les entra la duda y empiezan a discutir entre ellos quién era el que iba a hacer esto.
Sin embargo, Juan en el capítulo 13, versículo 26, dice que respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. ¿Se recuerdan que vimos que cuando el Señor les dice a los discípulos que van a tomar la Pascua, y ellos le preguntan: ¿dónde quieres que tomemos la Pascua? El Señor no les dice la dirección, no les da el nombre del hombre que es dueño de la casa, no les dice el nombre, no les da la dirección, sino que les dan unas señas. Y lo hace porque Judas estaba presente. Si Judas se hubiera enterado en ese momento dónde iba a ser, hubiera corrido con los sacerdotes para ir a traer la guardia y llevar preso al Señor. Pero no se lo dijo. Pero ahora, cuando están celebrando la cena, el Señor dice que mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón. Y se los había advertido ahí, le dijo: a quien yo diera el pan mojado, ese va a ser. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En ningún lugar de las Escrituras, la predestinación y la profecía anulan la responsabilidad humana. En ningún lugar de la Escritura dice que la profecía o la predestinación anulen nuestra propia responsabilidad de nuestros actos en nuestra relación con Dios. O sea, seguimos siendo responsables. Marcos 14 dice: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Pero dice aquí: y el otro. ¿Quién es el otro? Judas. Y el otro le dice: ¿seré yo? Pero miren cómo es el hombre. Porque en este caso, la pregunta de Judas era tan abominable, era tan hipócrita por parte de Judas, de él, de preguntarle al Señor, cuestionarlo: ¿seré yo? Si él ya había recibido las 30 monedas de plata, ya había ido a decirle a los sacerdotes que él les iba a entregar a Jesús, y ahora le está preguntando delante de todos: ¿seré yo? ¡Qué hipocresía! La pregunta de Juan, sugerida por Pedro: Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y el Señor mojó el pan y se lo dio a Judas. No se lo dio a Pedro ni a Juan, a Judas. Y cuando Judas comió ese bocado de pan, dice que en el bocado Satanás entró en él. Y de ahí va a salir corriendo a delatar al Señor. En el cercano oriente, la región en donde aceptar la hospitalidad de alguien y luego hacerle daño se consideraba como algo altamente repugnante. Y eso dice Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hermano, es impresionante ver la conducta de Judas, la traición de Judas hacia el Señor, porque el Señor no le había hecho absolutamente nada, sin embargo lo traicionó vilmente. Era repugnante en el Medio Oriente que alguien a quien se le abrían las puertas de la casa resultara un traidor. Y esta es una historia que se repite, se va dando con el tiempo. Muchas veces dentro de los hogares se ve tal grado de traición que se quebrantan algunas promesas que se han hecho y se llegan a extremos que uno se queda sorprendido. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que me hayan traicionado? O que yo haya traicionado a alguien que me ha dado de su amor, que me ha dado de su afecto, que ha compartido su vida conmigo. ¿Cómo voy a traicionar? Pero no solamente se da en el ámbito del hogar, en la familia, en los amigos, en los trabajos, en los centros de estudio, en la iglesia. Hay gente traidora. Pero vamos a ver qué le va a ocurrir a Judas. Porque el Señor no lo iba a dejar así nada más. Por eso el Señor dijo: ¡ay de aquel hombre que traicione al Hijo de Dios! Pero luego de que el Señor les aclara quién era el que iba a traicionarlo, sucede una situación que a mí me ponía en qué pensar también, porque dice que hubo también entre ellos, entre los discípulos, hubo una disputa. O sea, hubo pleito, hubieron palabras, hubieron actitudes que no venían al caso. Horas faltaban para que llegaran a traer al Señor, y ahora los discípulos se ponen a disputar sobre quién de ellos sería el mayor. El Señor está con la preocupación, sintiendo ya en su humanidad el látigo en su espalda, la corona de espinas en su cabeza, las escupidas en su rostro, las bofetadas en su cara, el azote sobre sus espaldas, los clavos en sus manos y en sus pies, la lanza en su costado. Él está viviendo en ese momento esa angustia. Pero los discípulos están peleando por quién de ellos sería el mayor. No era el momento para que se pusieran a discutir de eso. Era de haberse identificado plenamente con el Señor y apoyarlo en oración, apoyarlo moralmente, porque él ya estaba sufriendo en ese sentido lo que le venía. Cada uno de los discípulos no se daban cuenta de lo bajo que estaban cayendo. Tenían ambiciones de llegar a ser el mayor. No era el momento para que discutieran ese asunto. Esta actitud de los discípulos impulsó al Señor a lavar los pies de ellos. Miren qué contraste. Mientras ellos están peleando para saber quién va a ser el mayor, el Señor lo que hace es atarse una toalla en la cintura, traer un guacal con agua, arrodillarse a los pies de los hombres estos que están peleando y lavarles los pies. La tradición judía decía que cuando un visitante llegaba a la casa de un anfitrión, el anfitrión ordenaba a uno de sus esclavos o sus sirvientes que le lavaran los pies al visitante, que le pusieran aceite sobre su cabeza y que le dieran un beso en la mejilla. Y el Señor llegó al aposento alto y nadie le lavó los pies, nadie le puso aceite en su cabeza, ninguno le dio un beso en la mejilla excepto Judas, el beso de la traición. Le lavó los pies mientras ellos se aferraban a una posición cuando el Señor está a punto de ser crucificado. Y es lo mismo que vemos hoy dentro de nuestras iglesias. Personas que se pelean por una posición, pero que no están dispuestos a servir, que no están dispuestos a humillarse, sino que quieren ser vistos por los hombres, cuando lo que el Señor está enseñando es no tanto literalmente de lavar los pies, sino que de humillarnos
a servir en la iglesia. El carácter de los creyentes en la actualidad no es muy diferente al de los apóstoles. Nos peleamos por trivialidades, por cosas que ni valen la pena. Perdemos de vista lo importante de nuestra relación con Dios. Nos volvemos religiosos. Pero dentro de nosotros muchas veces lo que hay son sentimientos de traición, de destrucción, de hacer sufrir al vecino, a la esposa, al compañero, al que está a nuestro lado. La historia se repite. Pero aquí el Señor ya está a punto de ir a la cruz. El versículo 25 nos dice: pero Él les dijo, están discutiendo sobre quién va a ser el mayor. El Señor les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Si el rey se enseñorea del pueblo y el pueblo dice que ellos son sus benefactores, sus bienhechores, no puedo entender, no se puede comprender. ¿Cómo si el rey está actuando en contra del pueblo? El pueblo los tiene a ellos como bienhechores. Ahora, ¿por qué el Señor les dice estas palabras cuando ellos están discutiendo sobre quién de ellos va a ser el mayor? Jesús nuevamente demostró a estos hombres que su egoísmo era un rasgo mundano y pagano. Hacía recordar el egocentrismo de los reyes de los gentiles. Estos hombres, pese a ejercer despiadadamente la autoridad, se complacían en hacerse llamar benefactores. Y así era realmente. No se llamaba Dios con D de minúscula Augusto César sobre el denario. No se describía a Tiberio César en una moneda de cobre como uno que merecía ser adorado. Oficiales del ejército de Roma que mataron no menos de 1 millón de judíos y que durante todo el imperio romano dice que mataron más de 5 millones de judíos, pero ellos les llamaban sus benefactores. Ahora los discípulos están discutiendo quién va a ser el mayor de ellos. Y el Señor les tiene que decir estas palabras: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El mayor de ellos como el que sirve. Y por eso es que él tomó la toalla, para ejemplificar con las palabras con que él les estaba hablando. O sea, si nosotros analizamos, cuando el Señor dice, no hacía así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué tiene que ser el que dirige como el que sirve? Ahí cabe la pregunta, ¿por qué? Y el Señor responde, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Si usted tiene servidumbre en su casa y se sienta, ¿quién es mayor, usted o su servidumbre?
el que se sienta a la mesa, ¿va? Él es mayor. Y él le dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? ¿No es el mayor el que se sienta a la mesa? Y entonces se ríe. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Interesante, ¿verdad? Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Y él era el mayor. Pero ahora los discípulos están discutiendo quién de ellos sería el mayor. No se había muerto el Señor, ya estaban pensando quién sería el mayor. Jesús quiere que sus discípulos sean de un espíritu muy contrario a esta manera de pensar y por lo tanto que muestren una disposición muy opuesta. Por lo tanto les dice que el mayor entre ellos, el que piensa ser mayor o sea considerado así por sus compañeros, debía llegar a ser como el menor, esto es, como el de menos honra. Cuando el Señor se arrodilló con el traste de agua a limpiarle los pies a los discípulos, se estaba haciendo el menor. Y Él era el mayor. Él es el mayor. Él es Dios. Y Él subió. Lavarle los pies a los discípulos. Lavarle los pies a Judas. ¿Cómo reaccionaría Judas cuando ve al Señor lavándole los pies? Hablando de mayor y de menor. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Pero vamos a ver algo que dice también Proverbios. Proverbios 16. Corona de honra en la vejez. Corona de honra en la vejez. Que se halla en el camino de justicia. Pero dice Proverbios 20. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Quién es más importante para Dios? ¿El joven o el anciano? ¿Quién? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? El respeto a los ancianos. Y los judíos no se habían olvidado de una experiencia que habían tenido. Lo que le pasó a Roboam cuando desechó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Segunda Reyes 12. No se había borrado todavía de la memoria de ellos. Entonces Jesús quiere que el mayor sea como el menor y que el menor en cuanto a honra, quiere que el líder sea un servidor. Pero ¿qué querían los discípulos ahí en el aposento alto? Discutiendo con quién sería el mayor. ¿Será que están discutiendo quién sería el que más iba a servir? ¿O a quien más había que servirle? Por eso pone el ejemplo ahí de los reyes de las naciones. Se enseñorean de las naciones. Y la gente los tiene por benefactores. Pero ellos no están sirviendo. Ellos están siendo servidos. Se sirven del pueblo. Se sirven de la gente. Y eso pasa en las iglesias también. El pastor se sirve de las ovejas. El líder se sirve de las ovejas.
no sirve a las ovejas. (28) Pero vosotros, le dijo Dios, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Miren la sutileza del Señor y su carácter tan noble, tan humano, que viendo la escena ahí de los discípulos discutiendo por quién sería el mayor cuando él todavía no había muerto, ahora les dice a ellos: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O sea, lo que está haciendo es halagando a los discípulos porque habían estado con él. Para ese momento Judas ya había salido. Judas ya se había ido y solo habían quedado los 11 restantes apóstoles. Jesús los elogia por la fidelidad. Vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Los elogia por la fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos. Firmeza y constancia en los afectos, en las ideas, en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos